El pensamiento de este día es enfocado al pensamiento positivo. Una mente positiva es capaz de generar frutos positivos también. El pensamiento de hoy dice: evita que los malos recuerdos del pasado te retengan y empieza a construir los momentos felices del futuro. Entre más vueltas le da uno a las situaciones adversas, regularmente lo que sucede es que alimentamos malos pensamientos, negatividad, y nosotros somos lo que pensamos. Eso es lo que somos. Si en lugar de eso empezamos a pensar positivo, a no darle mucha importancia, yo tuve un profesor que decía: bueno, cuando a mí me pasa algo malo, yo trato de contarlo 3, 4 veces a las personas que pueda. Lo cuento, y una vez lo cuento entre 3 y 4 veces, trato de ya no hablar del tema y de olvidarlo. Porque entre más uno le da importancia y más tiempo permanece en ese pensamiento negativo, dándole vueltas al recuerdo, que a veces incluso sucede lo siguiente: tenemos una discusión con alguien y la discusión permanece durante todo el día. O sea, ustedes se discutieron, ¿qué? 5 minutos. Se discutieron con su amigo o con alguien que quieren mucho, y el recuerdo de esos 5 minutos de pelea lo guardan durante todo el día y están repasando lo que se dijeron, lo que ustedes dijeron, lo que les contestó la otra persona. Y el problema es que entre más pensamos en eso, nos martirizamos, porque empezamos a idear en nuestra cabeza respuestas mucho más persuasivas, mucho más inteligentes, mucho más apropiadas que pudimos haber dicho. Y entonces uno dice: ¿por qué no se lo dije? Es que así lo hubiera dicho. Y entonces uno empieza a recrear nuevamente la discusión, pero ya con argumentos más sólidos. Y entonces eso lo que hace nada más es martirizarse. Yo se los cuento porque muchas veces me ha pasado que me sucede algo que no estaba previsto, algo negativo, y le sigo dando vuelta a mí, que es que si no hubiera hecho, si no hubiera pensado que, o si no hubiera actuado de la manera que actué, si hubiera dicho esta palabra en lugar de la otra, y entonces eso mortifica mucho. Lo mejor es que, bueno, somos humanos y lo normal es sentirse mal en algún momento, si bien es cierto, pero no darle cabida a los pensamientos negativos. Siempre hay que tratar de no darle mucha importancia a eso. Duele, molesta, incomoda, pero es necesario deshacerse de ese pensamiento lo más rápido que uno pueda. Pues bien, ese es el mensaje que les quería dar yo este día antes de empezar con nuestro nuevo tema. Hemos visto equilibrio químico la semana anterior, hemos hablado del equilibrio homogéneo y heterogéneo, hemos aprendido cómo representar la expresión de la constante de equilibrio. Ahora vamos a hablar un poco de teoría ácido-base, que tiene un tanto de similitud en cuanto a lo que hemos visto, y de todos modos esto nos da paso también para poder entender mejor la escala de pH, que sería como nuestro último contenido para este año, y así estamos ya cerrando todo lo que debemos saber respecto al equilibrio químico, que es la unidad en la que nos encontramos. Entonces, la teoría ácido-base trata justamente de esas dos sustancias químicas, tanto los ácidos como las bases. Sé que algo se acuerdan del primer año, porque lo hemos visto: ácido y una base, cómo identificar un ácido, cómo identificar una base. Allá cuando vimos normalidad en los tipos de unidades químicas de concentración, posiblemente lo hayan olvidado, pero ahora lo vamos a recordar. Por eso tenemos ahora 3 apartados en los que vamos a trabajar. Vean ustedes, tenemos el apartado 1, que serían conceptos básicos, el apartado 2, que sería teorías, son 3 teorías de ácido base, y por último el apartado 3, que tiene que ver con el equilibrio iónico del agua, porque acuérdense, estamos en ese contenido. Entonces, para que entremos en materia y recordemos algunos conceptos que posiblemente se nos han olvidado, vamos a empezar justamente con las características de estas dos sustancias que les mencionaba, que básicamente de estos dos términos es que vamos a hablar todo el tiempo.
Ácido y base son las características de los ácidos y las características de las bases. Vamos a tratar de identificarlas por separado, aunque verán que una es la contraria de la otra. En términos prácticos sería así. Los ácidos tienen las siguientes características. Miren, tienen sabor agrio. Creo que eso es muy característico. Si ustedes han probado limón, que es el ácido por excelencia, que es el más fácil, que yo sé que lo han saboreado más de alguna vez. El vinagre en el curtido de las pupusas también ya lo han probado. Entonces ese saborcito agrio, aunque suene redundante, ese acidito típico es lo que caracteriza a los ácidos. Todos los ácidos tienen ese sabor agrio típico, o sea, algo así como el sabor parecido al limón. Son corrosivos para la piel, eso dependiendo de la concentración en la que se encuentren y el tipo de ácido, aunque el limón incluso les puede quemar la piel. Hubo un año en el colegio que unos estudiantes pues decidieron vender minutas creo que fue para el día del Vía Crucis, y vendieron que casi todo el día, y una de las niñas estaba encargada de exprimir limones y con el sol hizo un efecto tremendo. Ella tuvo que estar en control con el dermatólogo porque se le hizo un severo daño en la piel, le quemó mucho la piel. Y solo el limón, que aparentemente eso no tiene ningún peligro en términos cotidianos. Pero sí, en términos generales, los ácidos tienen esa capacidad de ser corrosivos, trabajan como corrosivos. Para identificar estas sustancias, vamos a establecer que una de las características es que vuelven rojo los colorantes vegetales. Esa coloración de cambio, eso lo vamos a ver más adelante. El indicador de pH lo van a cambiar regularmente a un color rojizo. Esa es la característica de los ácidos. Disuelven sustancias también, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es muy usado para la limpieza de radiadores de carros por su alto poder corrosivo, porque disuelve todas las sustancias. Incluso el ácido clorhídrico, que lo encuentran en las ferreterías con el nombre de ácido muriático, se puede utilizar también para diluir todo el sarro de un inodoro. Cuando el inodoro está demasiado sucio y que ya no sale ni con el mejor arranca suciedad que vean ustedes como producto en el mercado, si compran ácido muriático, o también llamado ácido clorhídrico, que es lo correcto químicamente hablando, y ustedes le ponen ese ácido al inodoro, inmediatamente verán que empieza a despegar toda esa costra, todo ese sarro. ¿Por qué? Porque es altamente corrosivo y también disuelve todas esas sustancias, las vuelve diluidas y ustedes la pueden desechar fácilmente. En el caso de los metales, también tienen la capacidad de hacer reaccionar y liberan hidrógeno, que hay que tener cuidado porque con esto del inodoro que les cuento también hay liberación de hidrógeno molecular, y eso es altamente fuerte para la exposición de las fosas nasales. Entonces hay que tener cuidado cuando se hace eso, si es que lo hacen. Y pues los ácidos, al igual que las bases, pierden sus propiedades al reaccionar con el otro. O sea, el ácido pierde sus propiedades al reaccionar como base porque va a generar una neutralización. Para que nos vayamos entendiendo, la mayoría de productos, juguitos, sodas, refrescos, llámese sintéticos o la mayoría de los naturales, tienen un pH ácido. El café es un pH ácido, entre otros, para que vayamos más o menos ubicando los tipos de sustancias que podemos encontrar como ácidos. Ahora, las bases, por su parte, verán ustedes que tienen similitud en las características y que pasan a ser como el contrario de la otra. Las bases tienen sabor amargo. Quienes hayan experimentado esto no me dejarán mentir. Si han abierto una bolsa de lejía con la boca, porque es más fácil que ir a buscar una tijera, inevitablemente tuvieron que haber tragado un poquito de lejía y notarán ustedes que tiene un sabor amargo. Quienes han probado jabón también por accidente, porque no se lavaron bien las manos,
y terminaron dejando un pedacito, o cuando lavan platos y los dejan mal lavados, hay unos pedacitos de jabón también, eso es amargo. Todas las bases son amargas y más amargo en función de la basicidad que tengan o de la alcalinidad, porque vamos a decir que estas sustancias se consideran bases, que es la forma de llamarles, o alcalinas también, sustancias alcalinas o sustancias básicas. Cualquiera de los dos nombres están refiriéndose a lo mismo. En cuanto a la coloración del indicador, ellos o las bases cambian el colorante vegetal a azul, lo tornan azul. Eso es lo característico. Y precipitan sustancias disueltas por ácidos. Regularmente lo que disuelve en los ácidos, las bases tienen la capacidad de precipitarlo. Entre otras cosas, junto con la siguiente característica que dice aquí, que disuelven grasas, es por la cual las bases se utilizan para aquellos productos de limpieza. Y al igual que los ácidos, pierden sus propiedades al reaccionar con la contraparte. O sea, las bases, si reaccionan con ácido, pierden sus propiedades. Ahí están algunos productos que yo les puedo mostrar. Productos de limpieza en su mayoría, aunque hay comestibles como es la alúmina del huevo, que es básico para que lo vean mejor, el bicarbonato de sodio, tenemos la pasta dental, entre otros. Todos los detergentes, los jabones, los blanqueadores son ejemplos de bases. Entonces, prácticamente tenemos nosotros un sector específico donde nos vamos a enfocar en las bases, aunque no son los únicos, pero sí quizás son los más representativos. Entonces, una vez hemos hablado de ácidos y bases, las características al menos para recordarlas, vamos entonces a trabajar la parte de las teorías. Como dije anteriormente, son 3 teorías. Estas 3 teorías definen al ácido y a la base de forma distinta. El año pasado hemos definido al ácido y a la base de la siguiente manera. El ácido es aquel que tiene hidrógeno y la base es el que tiene OH. Así lo dijimos de manera práctica. Ahora, la definición de ácido y base es mucho más complejo que eso. Se armaron 3 teorías, la teoría de Arrhenius, que es la primera, que es la que acabo de mencionar, la de Bronsted-Lowry y la de Lewis, cada una más compleja que la otra. ¿Por qué voy a mencionar las 3 entonces y por qué no menciono la última que se ha planteado? Porque las 3 siguen siendo válidas, porque sí tienen validez, con la peculiaridad aquí en estas teorías que aunque haya salido una más actualizada, no deja desfasada la anterior, así como en los modelos atómicos, que salió un nuevo modelo, entonces el otro ya queda inservible. Aquí no, aunque la teoría de Arrhenius queda como un poco más generalizada y no se aplica en todos los casos, pero sigue siendo válida, y así podemos seguir con Bronsted-Lowry. Pero Lewis puede abarcar en su totalidad a todas las sustancias. Entonces es como la teoría general, pero que no deja a un lado las anteriores. Por esa razón es que tenemos que ver las 3, porque tienen vigencia y validez. La primera es la de Arrhenius, que es la que decíamos, que es la que uno aprende regularmente de forma básica. O sea, un ácido es una sustancia que en solución acuosa se disocia produciendo iones hidrógeno. Dicho de otra manera, es aquella sustancia que tiene hidrógeno en su estructura. Vean, aquí tenemos la sustancia que se considera un ácido. ¿Por qué? Porque tiene hidrógeno. El hidrógeno tiene que ir a la izquierda, eso lo hablábamos el año pasado, cuando vimos inorgánica también, cuando vimos soluciones. El hidrógeno tiene que estar a la izquierda para que sea considerado un ácido. Y aquí me van a decir, pero mire, aquí las 2 sustancias tienen hidrógeno a la izquierda. Cierto. El agua es una sustancia anfótera porque puede comportarse como ácido y también puede comportarse como base. Pero en el caso de que esté acompañado de una sustancia, por ejemplo aquí, ácida, el agua va a cambiar su comportamiento a base, por eso es anfótera. Si aquí tuviera una base, el agua cambiaría su naturaleza a ácido y se comportará como un ácido. Pero aquí en este caso este es un ácido, hidrógeno a la izquierda. Entonces, según Arrhenius, esta sustancia va a liberar
hidrógeno. Entonces, vean ustedes en este caso cómo... Entonces, revisando o planteando bien, podemos decir que al reaccionar esta sustancia en agua, porque vean que tiene que ser en solución acuosa, eso es como la parte obligatoria de la teoría de Arrhenius, que tiene que estar en agua. Esa sustancia, cuando se agrega en agua, tiene la capacidad de soltar o de disociarse en hidrógeno y en el otro sustituyente. En cambio, una base, si la metemos en agua, se va a disociar en el metal que lo constituye más un grupo OH. Así sería. Cuando se junta un ácido con una base, generan neutralización. Aquí lo podemos ver mejor porque aquí tenemos una perspectiva más específica de qué es lo que sucede con Arrhenius. Vean, tenemos el ácido, que el ácido siempre por obligación tiene que llevar ese hidrógeno para que lo podamos considerar como tal. Entonces, si lo metemos en agua, lo que va a pasar es que se va a separar. Esa X está simbolizando el elemento que acompaña el hidrógeno, que tiene que ser un no metal, y el hidrógeno que simboliza al protón mismo que se va a liberar. Entonces, hay dos formas de representarlo. Más adelante vamos a ver por qué aquí es un H3O. De manera práctica lo podemos disociar así: el componente que acompaña el hidrógeno más un hidrógeno. Así es como se disocia un ácido cuando lo metemos en agua. Cuando es una base, pues tenemos que ver que la estructura sea esta, o sea, el OH tiene que ir por la derecha y el acompañante tiene que ser un metal. Ahí. Entonces, eso quiere decir que cuando se disocia tenemos un metal acompañado o disociado aparte un OH, que en este caso va a ser negativo. El H va a ser positivo aquí, pero el OH va a ser negativo en las bases. Y así es como se reconoce en la teoría de Arrhenius a un ácido y una base. En términos prácticos, el ácido es aquel que lleva hidrógeno y la base es aquel que lleva OH. Es así como se distribuye, ¿ya? Entonces, tenemos reconocido que un ácido tiene hidrógenos a la izquierda y una base, por su parte, tiene OHs por la derecha. Así es como funcionaría. En cuanto a estructura, es muy fácil Arrhenius. Ahora, Bronsted-Lowry, ¿qué es lo que hace? Pues Bronsted-Lowry, que eran dos científicos que se unieron, no es uno solo. Ellos por su parte propusieron algo extra. No era necesaria la solución acuosa, dijeron. Entonces propusieron un concepto más amplio de ácido y lo dijeron así. Vean, noten algo curioso. La definición de ácido para Bronsted-Lowry sigue siendo muy similar a la de Arrhenius, porque dice que un ácido es una sustancia que en solución es capaz de donar hidrógeno. Pero ellos no le llamaron hidrógeno como tal, sino que dijeron protón. ¿Por qué? Bueno, si ustedes se fijan aquí, veamos este ejemplo, es el ácido clorhídrico. El cloro tiene 7 electrones de valencia, el hidrógeno solo tiene 1. Cuando se junta esta sustancia, lo que está sucediendo, ustedes sabrán, es que el cloro le roba el único electrón que tiene el hidrógeno y se lo queda a él y se queda con 8 electrones y llena su octeto. Por su parte, el hidrógeno se queda sin ninguno, ¿ya? Bueno, idealmente debería de alcanzar el octeto con 2, pero en este caso se lo roba el cloro. Perfecto, ¿a qué quiero llegar? Cuando se disocian, cuando se separan, entonces el cloro, vea, se va como cloro menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que robó un electrón. ¿Y de dónde creen que lo robó? Del hidrógeno. ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno de forma natural? Solo tiene 1. Y si el cloro se lo robó, entonces quiere decir que el hidrógeno no tiene ningún electrón.
Y debido a que tampoco tiene neutrones, lo único que tiene este hidrógeno aquí para existir es un protón. Por eso en la teoría de Bronsted-Lowry dicen que el ácido es una sustancia que en solución es capaz de donar un protón. Por eso lo llamamos así, para que hagan la diferencia entre las dos teorías. Aquí sería un protón. Perfecto. Entonces, como decimos que dona el protón, básicamente, si nos vamos aquí a la derecha, sería lo mismo. Ya vamos a analizar esta parte de los pares conjugados que ellos descubrieron. Lo primero que quiero que quede claro es esto de la separación o la donación del protón. Entonces, para Bronsted-Lowry no es el que libera hidrógenos, sino el que libera el protón. Ahí está. Esa sería la gran diferencia para que lo vayan notando. Pero a la larga, si se fijan, es el mismo procedimiento que un ácido para Arrhenius. ¿A dónde cambia el planteamiento? En la base. Porque para Arrhenius la base es aquella sustancia que en solución acuosa libera OH. Aquí, como ya no estamos hablando de soluciones acuosas, sino que simplemente una solución, que no necesariamente tiene que ser acuosa, entonces decimos, una base es una sustancia que en solución es capaz de captar el protón. O sea, una sustancia lo libera, otra sustancia la acepta. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Vean. En la reacción siguiente podemos observar nosotros que tenemos el amoníaco, NH3, y si le agregamos un protón, o sea un hidrógeno, pues que sería lo mismo, un protón, si le agregamos ese protón se convierte en el ion amonio. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Que esta sustancia que era amoníaco ha aceptado o ha captado un protón extra, o sea, un hidrógeno extra, y al captarlo se ha cargado positivamente porque el protón iba cargado positivamente, y entonces podemos decir que las bases son aquellas que aceptan los protones. Ahora bien, me van a empezar a decir, ¿cómo puedo identificar eso? Eso se identifica a partir de una ecuación, aunque si nos especializamos en esto, o si observamos muy bien, no es necesario tener una reacción completa. Basta con que nos muestren este desarrollo, este procedimiento para identificar si es un ácido o es una base. Acuérdense, el ácido se deshace de su protón, la base va a captar un protón. De manera simple, el ácido va a liberar hidrógeno. De manera simple, la base va a aceptar un hidrógeno, pero eso sí, un hidrógeno cargado positivamente. Acuérdense. Vean. Vamos a observar aquí, desde la perspectiva que tenemos un ácido con una base, vean, tenemos un ácido y una base, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo sé yo que este es ácido? ¿Cómo sé que este es una base? Esto es muy sencillo, vemos el producto y vean, ha cambiado esto a H3O más una A. ¿Qué es lo que ha pasado? Vean. Lo que podríamos hacer de manera práctica, hay varias formas de poder plantear y de poder resolver esto. Si vemos acá, hay una sustancia que tiene hidrógeno acompañada de otro elemento, que en este caso sería un no metal. ¿Y cómo lo sabe? Porque está por la derecha. Entonces tendría que ser un no metal, porque el hidrógeno está a la izquierda y va a actuar como positivo. Esto es un ácido porque tiene hidrógeno. Podemos auxiliarnos de Arrhenius todavía aquí. Entonces, ahora hay que comprobar, según la teoría de Bronsted-Lowry, hay que comprobar si esto en realidad es un ácido. ¿Y cómo lo comprobamos? Dice que el ácido es capaz de donar el protón, o sea que este hidrógeno que está acá va a ser expulsado de esta estructura. Veamos si está del otro lado. Sí, mire, aquí está la A con signo negativo. ¿Por qué? Porque ha liberado esa parte positiva. Entonces quiere decir que este ácido se convirtió en esta otra sustancia. Bien, olvídense de los nombres de abajo ahorita. Este ácido se convirtió en esta sustancia. Esta entonces por su parte va a ser una base. ¿Por qué voy a decir que es una base? Veamos. Esta sustancia se convierte en esta. Porque no podemos decir que esta se convirtió en esta otra porque aquí no hay ninguna A. Es por simple inspección. Entonces, ¿qué ha pasado? De H2O paso a tener H3O. ¿Cómo sucedió eso? Pues acuérdense que alguien liberó un protón de aquí. ¿Y ese protón hacia dónde se fue? Hacia el agua.
Entonces el agua, al captar ese protón extra, se convirtió en H3O. ¿Sí? Entonces por eso podemos decir que esta es una base. ¿Por qué? Porque está aceptando o captando los protones. A partir de esto que hemos observado, entonces nacen los conceptos propios de la teoría, los pares conjugados que están aquí. ¿Cómo los vamos a manejar? Bueno, como ya identificamos que este es el ácido, lo buscamos del otro lado, aquí está. Entonces este es el par conjugado de este ácido, pero como esto era un ácido, entonces su base, el par conjugado sería la base, o sea, al contrario. ¿Y por qué le vamos a decir base conjugada? O sea, ¿por qué el ácido que era ácido en el reactivo pasa a ser base conjugada en los productos? Porque potencialmente él tiene el comportamiento contrario, va a tender a regresar a su estado original, y para regresar a su estado original tiene que hacer lo contrario. Por eso tenemos la imagen acá abajo. Vea, si ya lo vemos desde la perspectiva de los productos, o sea, si invertimos la reacción, yo tengo una A menos, ¿y a dónde la voy a buscar? La A menos está aquí con AH. ¿Qué es lo que hizo? Miren, aceptó un protón. O sea, esta A menos, al pasar a productos, acepta un protón. Eso quiere decir que esta es una base. ¿Por qué? Porque la base es capaz de captar un protón. Miren, de aquí a acá se capta un protón. Entonces esta es una base. Por eso se le dice base conjugada, porque al pasar al lado de los productos potencialmente se vuelve en lo contrario que era antes. Y la base, por su parte, que como ya dijimos, este va a captar un protón, esta es una base, entonces, pero del otro lado va a ser un ácido conjugado. ¿Por qué va a ser un ácido conjugado? Pues invirtamos la reacción aquí. Vean, aquí está el agua, vean, actuando como ácido, y entonces si se fijan, el ácido, que sería este, pasa al otro lado como OH. ¿Qué quiere decir? Que perdió hidrógeno. Se ha perdido hidrógeno, entonces quiere decir que se comporta como ácido. Por eso es que esta sustancia acá, aunque vayan del mismo punto de partida, pero hacen cosas distintas. Pero volviendo al caso de arriba, esta es una base. ¿Por qué? Porque cuando pasa el producto, gana un protón. Y esto se llama ácido conjugado. ¿Por qué? Porque si este H3O más quiere pasar al lado de los reactivos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Deshacerse de un hidrógeno. Y todos los que se deshacen de un hidrógeno, que donan un hidrógeno o un protón, se llaman ácidos. Entonces, de manera práctica, un ácido da como resultado una base conjugada. Y una base da como resultado un ácido conjugado. Es así como se manejan las teorías de pares conjugados en Brewster-Lowry, y así es como se define un ácido y una base. Recuerden la palabra protón, que eso es importante para que podamos diferenciar entre Arrhenius y Brewster-Lowry, aunque como dije al principio, el término de ácido es muy similar. Si lo logramos entender como tal, podemos ver que estamos hablando prácticamente de lo mismo con las mismas palabras. Brewster-Lowry. Ahora bien, vamos a la tercera teoría, que es la de Lewis, que se asume que es la teoría más completa. ¿Por qué razón? Porque aquí en la teoría ya no es necesario ni siquiera que sean soluciones, y peor aún, ni siquiera soluciones acuosas. Entonces no necesitamos nosotros siquiera armar el par conjugado para saber cuál es el comportamiento ácido-base de una sustancia. Para Lewis lo importante son los electrones. Noten ustedes, antes de que nos vayamos a confundir, Arrhenius lo importante era la estructura de la molécula. Si tenía hidrógeno a la izquierda, era un ácido. Si tiene OH por la derecha, es una base. Para Arrhenius, el ácido sí debía tener hidrógeno siempre, pero la base, si se acuerdan, ya no era necesario que tuviera OH. Voy a regresar la lámina para que ustedes vean, por si no se dieron cuenta, que la base en Brewster-Lowry ya no lleva OH, ya no es necesario. O sea, Brewster-Lowry modifica la percepción de base que se tenía, que solo era OH. Si no era OH, no podía ser base. Para Brewster-Lowry no es necesario. ¿Por qué? Porque ellos juegan en el intercambio del protón. Si capta el protón, es una base. Si dona el protón, es un ácido. Perfecto. Entonces, cuando nos vamos a Lewis, notamos que no solo el ácido va a ser distinto, sino que también la base. O sea que ya no es necesario, como Arrhenius y Brewster-Lowry, decir que el ácido lleva hidrógeno. Y ya no es necesario
decir como Arrhenius que la base lleva OH o que es la que capta el protón. Ya no nos interesan ni siquiera los protones y ni siquiera la estructura. ¿Qué es lo que nos interesa? Los electrones que actúan como pares libres. Vean, ¿qué es un ácido para Lewis? Para Lewis un ácido es aquella sustancia, aquella molécula o ion capaz de recibir uno o varios pares de electrones. Y aquí puede entrar la confusión. ¿Por qué? Porque para Bronsted-Lowry el ácido es aquel que dona sus protones. Pero aquí para Lewis el ácido es el que recibe los electrones. No se vayan a confundir. En Bronsted-Lowry dona porque son protones, pero en Lewis acepta o recibe porque son electrones. Esa sería como la diferencia básica. Ahora, con las bases dice que la base es aquella molécula o ion que es capaz de donar los electrones, un par o varios pares de electrones. Entonces el ácido es el que acepta los electrones y la base es quien los libera. Este ejemplo me gusta mucho a mí para comprender la teoría de Lewis. Antes de hacer alguna más complicada, aquí se sobreentiende la lógica. Vean, solo hay que recordar la estructura de Lewis, porque hay dos puntitos aquí. Bueno, si nos vamos a la tabla, buscan en la tabla y el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Miren, 1, 2 aquí, que están sueltos, que están libres. 2. ¿Dónde están los otros 3? Si se fijan, hay 3 hidrógenos, o sea que cada uno de los 3 electrones del nitrógeno se han enlazado cada quien con un hidrógeno. O sea, aquí lo podemos ver mejor en la estructura, por eso está la estructura molecular. Vean, el nitrógeno se está enlazando a 3 hidrógenos que están acá. Entonces aquí hay un electrón compartiendo con un hidrógeno, aquí con el otro y aquí con el otro. En total 3 hidrógenos que se enlazan acá. Entonces teníamos 5 más los 3 que está aportando el hidrógeno, ya son 8, o sea que llena su estructura de Lewis el nitrógeno. Pero eso sí, estos 3 electrones que están acá de los 5 son los que se están ocupando. Estos 2 se llaman pares libres. Espero que se acuerden cuáles son los pares libres, aquellos electrones que no se combinan con ningún otro elemento. Entonces tenemos 2 pares libres por parte del nitrógeno. Perfecto. Ahora veamos. En la siguiente molécula tenemos un boro con 3 flúor. Allá están los puntos amarillos que vamos a simbolizar a los flúor. Hay 3 flúor. Y entonces si vamos a identificar esto, cada electrón del boro va a utilizar un electrón. Entonces son 3 electrones que tiene el boro más los que está aportando el flúor. Entonces básicamente estamos hablando de el boro está en el grupo 3A, ¿verdad? Entonces tiene 3 de valencia. Entonces lo que sucede aquí es que juntamos entre todos 6 electrones. Nos faltan 2. ¿Quién necesita electrones para llenar su capa de valencia? Porque en suma aquí son 6 electrones. O sea, para llegar al octeto necesitamos 8. Aquí están los 2 que necesitamos. Miren, aquí hay 6 y aquí hay 2 libres. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el nitrógeno le va a transferir esos 2 electrones que le faltan al boro, pero lo va a hacer por enlace covalente coordinado, porque a él ya no le interesa que le comparta 2 electrones, se los va a transferir porque no los necesita. O sea, no necesita la compartición de electrones. Entonces se transfieren para acá, él los acepta, él los dona. Entonces la sustancia que acepta electrones es un ácido y la sustancia que dona los electrones es una base. Entonces con Lewis es mucho más grandioso el identificar estos términos de ácido-base. ¿Por qué? Porque noten ustedes que en este caso hemos identificado un ácido que no tiene hidrógeno y la sustancia que sí tiene hidrógeno es una base en realidad. La base no tiene OH, por el contrario, tiene hidrógeno y el ácido ni siquiera tiene hidrógenos. Entonces, por eso esta teoría es mucho más amplia y me permite identificar sustancias que no tienen hidrógenos ni OHs, pero aún así yo los puedo
categorizar como ácido o como base. Eso es lo importante de esta última teoría. Bueno, entonces, una vez conociendo las tres teorías de ácido-base, nos queda nada más hacer el enganche del equilibrio químico que conecta con estas teorías para generar una escala de pH. Y es que el equilibrio iónico del agua es, como lo hemos estado aprendiendo, la constante de equilibrio, la KEQ, que puede ser Kc o Kp, como lo decíamos en la clase anterior, pero en este caso vamos a hablar específicamente del equilibrio iónico del agua. Y aquí lo vamos a conocer como KW, o sea que va a tener un nombre especial. ¿Por qué KW? Porque es el equilibrio iónico del agua. La W que hace referencia a la palabra agua en inglés, por eso lo vamos a utilizar como tal. Entonces, vean. Lo primero que hay que hacer es plantear la reacción del agua. Fíjense que el agua técnicamente tiene una peculiaridad. Regularmente esto no lo notamos, pero cuando tenemos agua en un recipiente, pues uno dice, es una sustancia pura, H2O, solo hay H2O, pero en realidad ahí hay un equilibrio químico, se llama autoionización del agua, equilibrio iónico del agua. ¿Y en qué consiste esto? Miren, como cuando yo tengo un recipiente, cuando tengo un vaso con agua, no solo tengo una molécula de agua, tengo dos o más. Entonces, cuando yo tengo más de una molécula de agua, o sea, dos en adelante, sucede este fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Que yo tengo agua líquida, obviamente agua líquida, hay que identificarlo, aquí está la L. Agua líquida más agua líquida terminan reaccionando y generan un equilibrio químico. ¿De qué manera? Pues algo así como lo que veíamos en Bronsted-Lowry. ¿Qué pasa? Un hidrógeno de acá pasa a esta estructura de acá. Entonces el que ganó el hidrógeno se queda como H3O y el que perdió el hidrógeno se queda como OH. En tal caso son acuosos, ¿ya? Es algo así como decir que hay agua disuelta en agua, pero así tendría que ser. Esa es la reacción. Parte de las moléculas que tenemos en un vaso con agua están en su forma original líquida, pero hay otra parte que se encuentra en estado acuoso, o sea, esto se llama ion hidronio y esto se llama OH, ¿ya? Algunos lo representan de forma distinta, nosotros lo vamos a representar así, pero cabe aclarar que en alguna literatura, en algún libro, ustedes lo pueden encontrar simplemente como H+, y es válido, H+, pensando en que solo una molécula se ha disociado, pero lo correcto es saber, estar seguros que son dos moléculas que generan esta disociación, no solo una, sino que son las dos. Entonces, esta es la forma correcta de expresar el equilibrio iónico del agua o la autoionización del agua. Así. Ahora, si yo les digo, pasemos al siguiente nivel, hagamos la constante de equilibrio de esta ecuación. Entonces, la constante de equilibrio, yo escribo KEQ, aquí faltó la Q, pero acuérdense que hay que colocarla. Entonces, la constante de equilibrio de esta ecuación, que sería la autoionización del agua, quedaría producto sobre reactivos. Acuérdense que siempre es así, no importa cuál sea la ecuación. Entonces, tenemos, miren, concentración de hidróneo por concentración de OH. Como los coeficientes son 1, se deja como tal. Ahí está ya. Entonces, abajo yo voy a colocar mi producto, mi reactivo, perdón, que en este caso son dos moléculas de agua. Entonces, para simplificar, que como son dos, yo lo pongo H2O elevado al cuadrado. Sí, ahí está. Es un equilibrio heterogéneo, ¿cierto? Pero también hay una observación más allá de esto. ¿Y cuál sería? Pues la observación es que las dos aguas que están en los reactivos se encuentran en estado líquido, y que dijimos que los estados líquidos y los sólidos no se reportan en un equilibrio. Entonces esto terminaríamos eliminándolo, ¿ya? Entonces aquí quedaría un 1 en lugar de esto, porque eliminamos toda esta parte de acá, porque los líquidos no interactúan en un equilibrio. Entonces cambiamos nuestra constante KW, como les decía yo, para identificar que es la constante del agua. KW está dado únicamente por el producto de hidróneos y OH, es justamente así, y que es totalmente válido escribirlo también como H+ y OH-, así. Esto es por practicidad, por simplificación,
pero lo correcto sería colocar hidronio, es lo correcto, pero también es válido solo colocar hidrógeno. Cualquiera de las dos formas que ustedes quieran, pero noten ustedes lo importante es que solo quedaron los productos porque los reactivos se han eliminado por la fase en la que se encontraban. Una vez entendemos esto, vamos a decir que en el equilibrio iónico del agua vamos a entender un comportamiento también muy peculiar, y es que la concentración de hidronios va a ser igual a la concentración de OH, y esto ya nos genera una constante que hay que aprenderla y que hay que recordarla. Cada concentración de estas, o sea, ya sea de hidronios o de OHs, vamos a tener dada por un valor de 1.0 por 10 a la menos 7 mol sobre litro, o dicho de otra manera, 1.0 por 10 a la menos 7 molar cada uno. El hidronio vale 1 por 10 a la menos 7 molar, y el OH también va a valer 1 por 10 a la menos 7 molar. Esto bajo condiciones normales, o sea, 25 grados Celsius, ese es el valor que va a tener cada concentración. Ahora, si lo sustituimos esto en la KW, vamos a tener 1.0 por 10 a la menos 7 por 1.0 por 10 a la menos 7. Si multiplicamos eso, la KW me va a dar un valor de 1 por 10 a la menos 14. Esa es la constante de ionización del agua, 1 por 10 a la menos 14. Ese valor constante lo podemos usar para sustituirlo en algún momento que andemos buscando concentraciones. Lo vamos a ver más adelante en la próxima clase, pero desde ya se los dejo enunciado. Cada concentración vale 1 por 10 a la menos 7, pero cuando ya se saca el producto de la KW sería 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7, da como resultado 1 por 10 a la menos 14, que sería el valor constante de la ionización del agua a 25 grados Celsius, ¿ya? Que es lo que se menciona acá. En esas condiciones se considera al equilibrio neutro. Cuando la concentración de hidronio es igual a la de OH, estamos ante una sustancia neutra, pero eso podría variar. ¿Por qué? Porque en una solución ácida la concentración de hidronios va a ser mayor que la de OH. Por eso es que es ácida, porque tiene más hidronios que OH. Pero también en una solución básica es al revés. La concentración de hidronios es menor que la de OH, y entonces es la manifestación de una solución básica. Entonces tenemos soluciones ácidas y soluciones básicas que técnicamente se están diferenciando por las concentraciones que tengan en cuanto a hidronios y OH, producto de la disociación del agua. Entonces así es como se genera una escala de pH, que también lo vamos a ver en la otra clase, pero que tiene su origen desde aquí. Entonces, mencionado ya esta parte, creo que hemos abarcado ya los 3 escalones. Estamos listos para poder estudiar la escala de pH, que como les repito, vamos a verla en la otra clase. Yo me voy a quedar hasta aquí. Y bueno, a continuación veré si alguien tiene preguntas. Pueden hacer sus preguntas mientras esperamos allí ese espacio que está destinado para ustedes. Y si no, pues las pueden aprovechar de preguntar también en la clase de refuerzo, en la clase de repaso que estamos teniendo los martes. Podemos hacer un espacio allí si quieren preguntar. Entonces, ayer ya tuvimos el refuerzo. Y aún así, si quieren algún repaso de algo en específico de lo que ya vimos también en el repaso de ayer, también lo pueden hacer llegar para que preparemos esto en función de las necesidades que ustedes vayan teniendo. Entonces, de lo visto hoy, por lo pronto yo quedo a la espera. Si tienen alguna pregunta, nos vemos.